Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema Jesús ante Pilato. Y dice la palabra de Dios que después que los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley interrogaron a Jesús ante la Junta Suprema, lo llevaron ante Pilato, que en ese entonces era el gobernador de Judea. Y en su presencia comenzaron a acusar a Jesús, diciendo: hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestro pueblo. Dice que no debemos pagar impuestos al imperio romano, y además afirma que él es el Mesías, el rey de Israel. Y entonces Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Entonces Pilato se reunió con los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y le dijo: yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Pero ellos siguieron insistiendo como a fuerza. Este hombre, con su enseñanza, está alborotando a toda la nación. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los judíos, o mejor dicho, que los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, planificaron y apresaron a Jesús para que sea crucificado, porque ellos nunca entendieron el mensaje de salvación que le predicó Jesús. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Porque si hubiesen entendido el mensaje de salvación que le predicó Jesús, no hubiesen llevado a cabo esa muerte, porque Jesús le habló a ellos de la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero, repito, ellos nunca entendieron la palabra de Dios y por esa razón crucificaron al Hijo de Dios hecho hombre, esto es, a Jesucristo, pensando que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús ante Herodes. Y dice la palabra de Dios que cuando Pilato oyó que los judíos dijeron que Jesús era de Galilea, preguntó que si ese hombre era de Galilea. Y cuando ellos le dijeron que sí, entonces tomó la decisión de enviárselo a Herodes, que en ese entonces era el gobernador de Galilea, y que en esos días se encontraba también en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues esperaba que delante de él hiciera algún milagro. Y le hizo mucha pregunta a Jesús, pero Jesús no le contestó ninguna. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas, como si fuera rey.
Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Y dice la palabra de Dios que el caso de Jesús hizo que Herodes y Pilato se hicieran amigos, porque antes eran enemigos. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque tampoco Herodes encontró ninguna justificación para tener a Jesús preso, pero la insistencia de los jefes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo judío y los maestros de la ley era tan fuerte que ni Pilato ni Herodes se atrevieron a soltar a Jesús. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Lo que nos dice la palabra de Dios, que los responsables de la muerte de Jesús fueron los jefes de la sociedad judía, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, las personas que Dios había elegido para que le enseñaran al pueblo su palabra, o dicho de otra manera, para que le enseñaran al pueblo la palabra de Dios. Y repito, y ellos crucificaron a Jesús porque pensaban que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús es sentenciado a muerte. Y dice la palabra de Dios que Poncio Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades judías y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre diciendo que abortaba a la nación, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado culpa en él, ni tampoco Herodes encontró culpa en él, puesto que me lo devolvió. Ya ven ustedes, no he hecho nada. Ya ven ustedes que este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero las autoridades judías y el pueblo comenzaron a gritar como a fuerza y decían: fuera con ese hombre, mejor deja libre a Barrabás. A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por un asesinato, pero Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez al pueblo y a las autoridades judías, pero ellos gritaron como a fuerza diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Esto es, que crucificaran a Jesús y dejaran libre a Barrabás. Y así lo hicieron en varias ocasiones. Y entonces Pilato le dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal le ha hecho este hombre? Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Y le repitió Pilato: lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistieron con más fuerza, pidiendo que crucificaran a Jesús. Entonces Pilato decidió hacer lo que ellos estaban pidiendo. Esto es lo que las autoridades judías y el pueblo estaban pidiendo, que era la crucifixión de Jesús. Así que entonces Pilato dejó libre a Barrabás y le entregó a Jesús para que fuera crucificado. Aquí
vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque reiteramos, el pueblo judío y sus autoridades, incluidos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, fueron los que planificaron el apresamiento y crucifixión de Jesús, porque ellos no entendían la palabra de Dios. Y al no entender la palabra de Dios, crucificaron al Hijo de Dios pensando que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús es crucificado. Y dice la palabra de Dios que cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, le echaron mano a un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, e hicieron que Simón cargara la cruz que llevaba a Jesús. Y mucha gente y mujeres de Jerusalén que lloraban de la tristeza al ver todo lo que le estaban haciendo a Jesús, lo seguían. Pero Jesús les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, los vientres que nunca concibieron y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, el árbol verde representa a Jesucristo y el árbol seco representa a los hombres y las mujeres que están llenos de pecados. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si las autoridades judías le hicieron todo esto a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que no cometió ningún pecado, ¿qué no harían con los pecadores? Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que también llevaron a 2 criminales para crucificarlo junto a Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo con voz fuerte: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra de Dios que la gente que estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de Jesús diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo, si de veras es el Mesías, si de veras es el Hijo de Dios. Y sigue la palabra de Dios diciendo que los soldados le llevaron vino agrio y le decían: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y entonces uno de los criminales que estaba colgado con Jesús lo insultaba diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro, que fue crucificado con Jesús, le dijo: tú no tienes temor de Dios. Tú que estás bajo el mismo castigo, no tienes temor de Dios.
nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no ha hecho nada malo para que sea crucificado. Y luego le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando en tu gloria esté. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque ese pecador, o mejor dicho, uno de los dos pecadores que fue crucificado con Jesús, alcanzó la salvación espiritual a última hora, porque reconoció que Jesús era un hombre justo, que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre, que fue enviado a esta tierra para la salvación de la humanidad. Y ese reconocimiento que ese bandido que fue crucificado con Jesús mereció que Dios le perdonara su pecado. Y al quedar perdonado sus pecados, tuvo la gran oportunidad de entrar al reino de Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que no importa la cantidad de pecados que nosotros hayamos cometidos, y tampoco importa la magnitud de los mismos. Lo importante es que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el camino para nosotros entrar al reino de Dios. O dicho de otra manera, lo importante es que nosotros reconozcamos que si recibimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Hagamos pues nosotros, aunque sea en los últimos minutos de nuestra vida, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, como lo hizo ese pecador que fue crucificado con Jesús. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, analizaremos otro tema que está contenido en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Muerte de Jesús. Y dice la palabra de Dios que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde de ese día jueves, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad, es decir, se rompió por la mitad. Y Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Y dice la palabra de Dios que cuando el capitán romano que estaba encargado de ejecutar la crucifixión de Jesús, vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras, este hombre era inocente. Y sigue diciendo la palabra de Dios que toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho como manifestación de pedirle perdón a Dios. Pero todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron allí mirando de lejos aquel acontecimiento. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque hasta el capitán romano que estaba allí encargado de la misión de la crucifixión de Jesús, al final, después de la muerte física de Jesús, entonces reconoce
que verdaderamente Jesús era inocente. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Muchas veces los seres humanos pensamos en la bondad del otro cuando el otro muere físicamente y no cuando todavía está en vida, que es cuando podemos hacer algo por él. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero la muerte física de Jesús sirvió para que la humanidad reconozca que el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que fue capaz de sacrificar físicamente a su Hijo hecho hombre en aras de la salvación de la humanidad. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente los hombres y las mujeres que están dispuestos a dar hasta su vida por la salvación de la humanidad merecen entrar al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. El cuerpo de Jesús es sepultado. Y dice la palabra de Dios que un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea, y que pertenecía a la Junta Suprema de los judíos, fue y habló con Pilato para que le entregara el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y Pilato lo autorizó. Y dice la palabra de Dios que después de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, José de Arimatea lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro abierto en una peña que estaba cerca de ese lugar donde todavía no habían sepultado a nadie. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas. Si el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre, esto es, de Jesucristo, fue enterrado en una sábana de lino y llevado al sepulcro por un solo hombre, ¿por qué los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo tratamos de comprar el ataúd más caro que haya en el mercado para enterrar a uno de nosotros? ¿Y por qué tratamos de que siempre vaya una gran multitud al entierro? Si al final esto no sirve para nada, porque dice la palabra de Dios que el cuerpo de cada uno de nosotros fue hecho de la tierra y a la tierra volverá. Lo que tiene importancia para Dios, hermanos y hermanas, es que el espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros vuelva a su reino. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y para que el espíritu de cada uno de nosotros vuelva al reino de Dios, nosotros tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Porque solamente cuando cumplimos con la palabra de Dios, nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Sigamos pues el ejemplo de Jesucristo, que vivió en este mundo durante 33 años y no se contaminó de pecados, porque Jesús cumplió con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Vivir en este mundo, no importa los años que Dios nos permita a cada uno, pero vivir en este mundo, repito, sin contaminarnos de pecados.
Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.